Vamos a hacer un repaso de los estilos de tipo de letra, cómo interactuar con el font, con las fuentes de nuestro documento HTML, representándolos con CSS. Ya empezamos, y así nos viene como recordatorio, con el color y cómo podíamos cambiar el mismo a través de esa propiedad denominada color. Vamos con la segunda gran propiedad, que es el font family, y que perfectamente podemos ver cuál es la definición de esta propiedad font family, que nos va a permitir justamente cambiar o indicar al navegador el tipo de letra. Pero claro, estamos ya cuando representamos un determinado documento HTML y representamos sus propiedades CSS, ya estamos en el ordenador del cliente, ya estamos en el navegador, que al fin y al cabo es el ordenador del cliente. Por lo tanto, ¿qué ocurre si yo no tengo instalada, como podéis ver en el ejemplo, con este font family, Arial? Pues bueno, la fuente por defecto que se cargue dependerá del ordenador destino. Por ello existen lo que se denominan fuentes seguras, o lo que, si vamos a esta dirección CSS Font Stack, podremos ver lo que se denomina qué fuentes están mayormente instaladas dentro de todos los navegadores, dentro de todos los sistemas operativos, y entre ellas aquí tenemos una representación. Tenemos este Arial, Curiel New, Georgia, que son fuentes que mayoritariamente están disponibles, tal y como indica las transparencias, en todos esos navegadores, en todos esos ordenadores. Y para poder representar, o para poder seleccionar pues, un número de fuentes, o representar una lista de tipos de letra, y ir descendiendo o ir controlando desde nuestras propiedades hasta la fuente que nosotros deseemos, se realiza de esta forma. Como podéis observar, antes poníamos font family y una sola fuente, pero ahora tenemos hasta tres fuentes. Por lo tanto, el navegador iría a la primera, si existe ya directamente la utiliza, iría a la segunda. Como podéis observar, además ponemos las comillas dobles para representar fuentes con nombres compuestos, iría Courier New. Si no existe, iría a la tercera Georgia, y si no existe, iría a la de por defecto que tenga predeterminado en ese navegador. Aquí tenemos esta web, CSS Font Stack, que, como decíamos, pues nos indica cuál es la probabilidad o el porcentaje de instalación de una determinada fuente. Arial Black, Arial Narrow. Además, es muy interesante, puesto que nos da una serie de propiedades que nos va a permitir marcar, pero como no las hemos visto todas, pues por ahora vamos a simplemente referenciar esta web como muy interesante a la hora de poder seleccionar determinadas fuentes. Muy bien, vamos a utilizar el texto, el ejemplo que ya teníamos, puesto que teníamos diferentes tipos, diferentes marcas, clases, IDs, etcétera, y vamos a cambiar, para comenzar, la fuente del H2. Si vamos a nuestro estilos.css, vemos que no tenemos ninguna etiqueta, ninguna propiedad para justamente sh2. Vamos a incluirla y vamos a justamente utilizar ese font family. Veis que además nos proporciona una serie de lista de fuentes que podemos utilizar. Vamos a utilizar la primera, este Courier New, Courier, y están agrupadas principalmente por su tipo. Bueno, una vez salvado, vamos a ver el cambio que nos proporcionaría. Como podéis observar, ha cambiado a un tipo de letra típico de ese. Vamos a hacer esto un poquitín más grande. Ahí está. Y vamos a seleccionar este H1. Ahí está, para que veamos que tenemos este font family, Courier New, y Courier y Monospace, y que dependiendo de lo instalado, pues se habrá cargado una u otra. Vamos a cambiar no solo este Courier New en el título, sino en el segundo párrafo,
en esta etiqueta de segundo párrafo que según si recordamos, vamos a buscarlo, es este ID definido en este span de Maxime Odio Nulla Dolorem. Muy bien, vamos a cambiarlo y vamos a elegir un un font family que va a ser un Times New Roman. Muy bien, y así se podrá distinguir perfectamente. Vamos allá, a ver que lo encuentre. Está aquí. Es este span, ahí está. Y como podéis observar, pues bueno, no ha habido mucho cambio. Vamos a elegir otro tipo de familia. Vamos a elegir un Arial, Helvética y Sans Serif. Ahí está, ahí sí que ha habido un cambio importante, puesto que seguramente el default de nuestra navegador sea un Times y por eso ahora sí que se nota. Bueno, fácil de utilizar y sobre todo muy importante el definir este font family. Un pequeño detalle. Bueno, también podemos aplicar ese HTML. Vamos a quitar, por ejemplo, estas marcas de font family a nuestras etiquetas y vamos a hacerlo directamente sobre HTML y vamos a hacer un font family que sea justamente ese Arial. ¿Y qué va a pasar? Pues que vamos a aplicar este font family a toda la página. Por lo tanto, acabamos de hacer un default por defecto, un default de toda nuestra página. Bueno, pues aquí lo tendríamos, ¿veis? Acabamos de cambiar toda la página y después, si nos interesase un párrafo en concreto, pues ya nos iríamos, por ejemplo, a ese H1, ya iríamos al H1 y machacaríamos este font por defecto, font family, que sería, por ejemplo, pues un Verdana, un Verdana, y así veríamos la diferencia entre uno y otro. Ahí lo tenéis, en vez de ser tan redondita, pues ha cambiado un poco esa fuente. Vamos eh, a ver que realmente se ha cambiado. Bueno, pues no se ha cambiado porque es un H2, así que pero bueno, debería de cambiar en cuanto cambiemos la etiqueta. Ahí está. Vamos a recargar y ahora sí. ¿Veis? Está cambio de el texto. Por un lado tendríamos el tipo, si mal no recuerdo, Arial para toda la página y un tipo Verdana para los títulos de tipo H2.